Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. Bueno, este es un nuevo día, ¿no? Un nuevo año también, economista Mauricio Pozo. Siempre porque hay un nuevo año, todos nos planteamos objetivos, metas. Y en el caso de los economistas que estamos en horas bajas, digo yo, ahora, indudablemente nos seguimos planteando estos objetivos y estas metas. Por ejemplo, el Banco Central, donde trabaja usted y también yo, ahora se ha planteado una meta de crecimiento del 2%. Pero el tema, economista Pozo, es que, bueno, ¿cómo vamos a crecer? Esa es la pregunta. ¿Qué nos respalda? ¿Cuál es el soporte para que las autoridades económicas, en este caso la gerente general del Banco Central, la economista Artola, ha manifestado que el crecimiento va a ser del 2%? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al nuevo año y que le vaya muy bien, que siga bajando de peso, mi amigo. Muchas gracias, ese es un objetivo adicional que uno siempre se pone, así que esperemos se pueda cumplir. Bueno, primero señalar que lo que tiene el Banco Central es una estimación nueva de crecimiento, es una estimación obviamente más optimista que la anterior, pero como toda estimación se sustenta en ciertos preceptos, y el aumento de la meta, y en este caso más que meta es una estimación, se sustenta, yo diría, en básicamente dos factores. El primero de ellos es en el monto de recursos proveniente por deuda. El país endeudado en cerca de 7,000 millones en los últimos 6 meses y tiene previsto asimismo un endeudamiento similar para el periodo siguiente, es decir, para el año 2018. Solo en el presupuesto está previsto por financiamiento externo de bonos aproximadamente 6,000 millones. Esto significa que el crecimiento de la economía va a estar sustentado en endeudamiento. Y esto a su vez significa que no es un crecimiento sostenido, no es un crecimiento sobre bases sólidas. Es el primer factor. Y el segundo elemento es que ha subido el precio del petróleo. Y eso no es una bondad de la gestión económica, sino una suerte de lo que pasa en el mercado internacional. Entonces, dicho esto, la revisión de la previsión de crecimiento para este año obedece a factores que no son factores sustentables, que no son factores seguros, porque habría sido muy distinto que esto provenga de una repatriación de capitales o de nueva inversión extranjera o de factores que sean mucho más firmes en el tiempo por un lado y o resultado de la gestión económica por otro. En eso no creo que debemos ser tan optimistas. Yo soy absolutamente en esto objetivo, no le veo que sea un crecimiento como para promoverse ni para sentirse muy optimista. Además que recuerde, este es un crecimiento similar al aumento de la población, con lo cual el crecimiento vegetativo es prácticamente de cero. Entonces, con esto lo único que resumo es el país sigue teniendo un compromiso de una política económica, o el país requiere una política económica adecuada, restablecimiento de los equilibrios económicos, condiciones para atraer inversión y en el fondo un cambio de conducción, que es lo que hasta este momento al menos no se ha visto. 7:45, dialogando con el economista Mauricio Pozo, ex candidato a la vicepresidencia de la República del Ecuador. Doctor economista Pozo, ok, hemos hablado de la proyección del crecimiento. ¿Qué pasa con la inflación, que también está señalada? Bueno, es un programa del Banco Central. El déficit de balanza de pagos y el déficit fiscal, ya eso ya hablamos estaríamos hablando con el Ministerio de Finanzas. Pero en todo caso,
son elementos, son factores que inciden pues en el crecimiento económico, economista Pozo. Por ejemplo, ya hay resultados de este Consejo Consultivo, Productivo, Tributario, del que no salieron contentos pues los gremios de la producción, que la misma asamblea lo bloqueó con el 65 o 70% del total de este proyecto. Luego ya el dinero electrónico pasó definitivamente a que sea administrado por el sistema financiero, financiero nacional privado. Y bueno, y factores y factores y factores, economista Mauricio Pozo. Pero nosotros tenemos que crecer. La pregunta es, ¿hay condiciones? ¿Cree usted que con esta reforma fiscal que los Estados Unidos ha hecho y que, por ejemplo, ha protegido a sus empresas, a sus grandes corporaciones, de bajarles el impuesto del 35 al 21% para que no se vayan, por ejemplo? Lo otro es que han elevado la tasa de interés para que los capitales que andan afuera vuelvan a los Estados Unidos. O sea, es una sumatoria de factores y ante un país como el Ecuador, que es un país dependiente, que es limitado, ¿cómo ve usted el panorama? A ver, primero señalar que la deflación que estamos viviendo, ya son 3 meses de caída de precios, veamos qué pasó en diciembre, no es más que una manifestación del nivel de estancamiento económico. La deflación es típico de países que no tienen una demanda suficiente de bienes y servicios. Y eso hace pues medio incompatible una revisión al alza del crecimiento de la economía con un proceso de caída de precios. O sea, ahí no hay pues una coherencia tan clara entre una y la otra. En segundo lugar, si los Estados Unidos crecen más, obviamente que nos conviene. Aquí la política tributaria del presidente Trump ha hecho que haya más espacio para el sector privado, sobre todo mediano grande, de ese país, y esto puede dar lugar a que la demanda de exportaciones, en este caso ecuatorianas, pueda subir. Y si esto ocurre, sin duda alguna va a ser de beneficio para el país, para el Ecuador. Entonces, podríamos de alguna manera presumir que en la medida en que dé resultado eso sí nos va a beneficiar. El precio del petróleo es una moneda al aire, de eso no podemos de ninguna manera anticipar que pueda realmente estar ocurriendo. Eso habrá que ver cómo termina el proceso. Y en tercer lugar, si no hay una política económica coherente, no vamos a tener inversión extranjera, que es algo que no se ha presentado y que sin duda el país requiere. Entonces, sobre esa base yo le diría, es aún incierto lo que pueda ocurrir con el futuro del país. Es una suerte de pregunta sin respuesta en definitiva. Y sobre esa base yo creo que habrá que esperar un poquito a ver qué ocurre, por ejemplo, con las decisiones que adopte el presidente Moreno, si es que la consulta le es favorable, para en función de eso anticipar hacia dónde va a caminar, porque si siguen lo mismo, lo único que va a ocurrir es que la deuda va a seguir creciendo y el país difícilmente va a rebasar crecimientos del 1% o del 2%, que obviamente son tasas insuficientes. 7:50. Hay dos frentes, economista Pozo. El uno es el petrolero y el otro es las exportaciones no petroleras. El gobierno tiene que apuntar a ellas, y como economista Pozo. Bueno, el sector petrolero es un sector que demanda un cambio de forma y de fondo. Hay un buen ministro y eso es un paso positivo. El ministro de Hidrocarburos es de los buenos ministros que tiene el presidente Moreno.
pero obviamente no todo depende de él. El entorno que se presente para atraer inversión extranjera es básico para que el sector, en este caso petrolero, se reanime. Fíjese que a la última fecha el 80% de la producción es estatal y el 20% es extranjera, y no porque deba ser mucho más o mucho menos, sino porque el sector petrolero requiere de dos ingredientes que no tenemos en el Ecuador. El uno es tecnología y el segundo es financiamiento. Y eso no hay otra forma sino generar condiciones para que venga inversión extranjera e invierta en el sector. Igual es el caso de la minería. Entonces hay que crear esas condiciones, hay que, por ejemplo, buscar una reversa en la denuncia de los tratados internacionales. Recuerde usted que en la última parte del gobierno anterior se denunciaron los tratados, que en palabras sencillas significa que no van a reconocer los acuerdos de protección de inversión extranjera en el país. Y con esta norma que aplicó Correa, es difícil atraer inversión y por lo tanto promover los sectores como el petrolero o el minero, o promover crecimiento económico. Así que mucho va a depender, como dije, de qué es lo que haga con la política económica una vez que pase el resultado de la consulta. 7:52 en el Ecuador continental, dialogando con el ex ministro de Finanzas también, el economista Mauricio Pozo. Hoy, economista, en ese orden, en este orden de cosas que estamos hablando, el Ecuador se convirtió su sector petrolero e hizo una política de preventa petrolera en el gobierno del economista Rafael Vicente Correa Delgado. ¿Usted cree que debemos de seguir practicando esta política? A ver, la preventa de petróleo es un mecanismo de endeudamiento público y el endeudamiento proviene de un manejo, en este caso desordenado, de las finanzas públicas. Si usted no ordena las finanzas públicas, no le va a alcanzar la plata y va a tener que endeudarse, por la vía que sea, por la vía de la emisión de bonos, por la vía de quitarle plata a las reservas internacionales, por la vía de quitarle plata al seguro social o por la vía de las preventas de petróleo. Así que en la medida en que no haya ordenamiento, obviamente estas preventas lo que hacen es complicar el mediano y el largo plazo del país. Y por otra parte, las condiciones financieras de este endeudamiento han sido condiciones desfavorables, son condiciones que en el pasado nunca se dieron, me refiero al pasado antes del 2007. Jamás a ningún ministro, a ningún gobierno se le ocurrió, por ejemplo, ponerle de garantía a un activo del Estado para endeudamiento público. Eso era mala palabra. Aquí no solamente que se le puso de garantía, sino que se paga con el activo. Me refiero a las preventas que se paga con crudo. Así que me parece que si no hay un proceso de ordenamiento fiscal y continúa el tema de las preventas, lo único que estaremos viendo es más de lo mismo. Y eso obviamente, como dije, no nos conduce a un mejor futuro. 7:54 en el Ecuador continental. Ustedes escuchan Huacabica 8:30 AM. Pati, usted. Gracias, economista. Economista Pozo, parte de ese, en realidad, endeudamiento, como usted lo acaba de mencionar, es de que han puesto como garantía el petróleo o el oro. ¿Usted está de acuerdo que se debería de refinanciar la deuda pública? Bueno, yo mencioné cuando se inició el gobierno sobre la necesidad de crear una instancia de renegociación, de reperfilamiento, de replanteamiento de la deuda pública. Eso es absolutamente importante y urgente, pero para que usted pueda hacer eso, usted requiere un programa económico que tenga credibilidad internacional. Y eso no se va a poder hacer sin un aval internacional, sin un acuerdo con los multilaterales que le permita bajar el riesgo país y ahí poderse sentar con los acreedores y entrar en un proceso de renegociación o replanteo de la deuda.
Si no, no veo espacio para ello. Pero según la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, hemos reducido el riesgo país, lo cual es ideal para que haya inversión extranjera. A ver, no hemos reducido el riesgo país, se ha reducido el riesgo país, que es distinto. El riesgo país se ha reducido porque se ha reducido en toda la zona, producto, entre otras cosas, de una baja del precio del petróleo, de un alza del precio del petróleo, pero no porque hemos hecho maravillas en el manejo económico, así que hay que distinguir las dos cosas. Y el otro tema es, la baja del riesgo país debe tener sentido cuando nos podemos endeudar más barato, y eso tampoco ha ocurrido. Entonces, creo que la baja del riesgo país hay que verla en contexto, hay que ver si esa baja es por razones de manejo macroeconómico interno o es por razones externas que nada tienen que ver con la bondad de un programa. Entonces hay que manejarle con pinzas de ese tipo de indicadores. Son las 7:56 en el Ecuador continental. Una última, economista Pozo. Esta semana se va a tratar ya en segundo debate el cambio de modalidad en el Código del Trabajo. O sea, en otras palabras, vamos a reformar el Código del Trabajo. ¿Esto es una buena señal, economista, para mejorar o seguir avanzando en aumentar el empleo, este empleo calificado o adecuado, como se llama ahora? Bueno, uno de los grandes problemas que hemos tenido para la competitividad, la productividad del sector empresarial en el país es un esquema laboral caduco, absolutamente fuera de lo que requiere la economía en actual circunstancia, absolutamente rígido, absolutamente contrario a la capacidad de contratar más gente. Al contrario de lo que se piensa, el sistema laboral va en contra de la contratación de personal, y esto obviamente no ayuda para el empleo. Habrá que ver cómo termina el cambio que quiere hacerse. Lo que sí les digo es que hay serias restricciones para contratar por los costos de contratación, costos de despido, la imposibilidad de trabajar por horas, obviamente siempre respetando, si eso se lo va a hacer, los beneficios laborales de acuerdo al número de horas de trabajo. Son cosas que el país demanda y requiere, y ojalá se lo pueda hacer, porque caso contrario esto obviamente no va a tener una posibilidad de recuperación. Es necesario la reforma laboral, esto tiene que hacerse, y tiene que hacerse entender al sector de trabajadores que una reforma bien hecha va a favor de ellos y no va en contra de ellos. 7:59. Este mes nos han ofrecido que van a venir algunos inversionistas de distintas partes, pero yo veo, economista Pozo, que Petroecuador sigue asumiendo deudas o dando crédito al gobierno central. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Bueno, esta es una pregunta que tiene que ver con el saneamiento del sector público. Independiente que sea Petroecuador o independiente que sea quien sea, hay que siempre buscar que el crecimiento del endeudamiento esté atado al crecimiento de la economía, que sea endeudamiento en buenas condiciones, que tenga impacto, que sea con garantía soberana y no con garantía de activos del Estado. Es decir, sobre esa base tiene que verse el endeudamiento. Aquí obviamente en el presupuesto del Estado no entra el endeudamiento de Petroecuador, pero sí entra dentro del sector público no financiero consolidado, que se llama. Y como es parte del Estado, el que debe del Estado. Así que al final del día sigue siendo un problema de endeudamiento público. Entonces, en la medida que no hay un saneamiento, lamentable eso no debería seguir, al menos en la condición como se ha venido dando. Muy bien, son 8 de la mañana en punto, economista Pozo.
Yo tengo una idea media de esas, como decimos, digo yo, de esas ideas locas de los gringos. Por ejemplo, hay que sincerar la economía. Y yo diría que hay que poner el nivel de precios internacionales, los derivados del petróleo, hay que focalizar esos derivados, pues, y compensar esos ingresos que tiene el Estado a través de, esa pérdida del Estado. En un momento subes los precios, pero vienen los agentes económicos y se afectan. ¿Por qué no también bajar entonces el IVA de 12 a 8%, teniendo en cuenta que es un impuesto regresivo y de alguna manera pues compensar a todos esos sectores de la producción que van a sufrir ese impacto de los carburantes o de los derivados del petróleo? Estoy afinando el lápiz, estoy haciendo un pequeño estudio, pero el fin o el propósito es sincerar la economía, economista Pozo. A ver, los subsidios no son ni buenos ni malos, son malos cuando no cumplen su rol, cuando no protegen al sector que deben proteger, cuando generan efectos negativos en otras actividades, y eso significa que hay que focalizarlos y sobre esa base actuar. Este momento es el momento para poder tener una desvinculación de la decisión del gobierno de los precios internacionales. Debería ponerse una fórmula que ate el precio de los derivados con el precio del petróleo en el mercado internacional, ajustado por el tipo de cambio, dólar, otras monedas, algo así. Hay que diseñar la fórmula, pero lo de fondo es que hay que despolitizar el precio de los derivados. No va a haber impacto aquí para el consumidor, porque como digo, está cercano a los precios internacionales. Pero ya le despolitizamos al tema, y además repensar sobre la conveniencia de que el Ecuador refine crudo. Esa es una discusión que para mí debería adoptarse. Creo que el Ecuador no está para refinar más crudo, peor para hacer una refinería nueva, pero sí creo que puede seguir produciendo petróleo. Y sobre esa base tendrá que tomar una decisión de lo que es el precio de los derivados. Estos son temas que son un poco tabús, no se los ha adoptado, pero hay que adoptarlos. Correcto, economista Pozo, le quiero nuevamente agradecer por estar con nosotros y que nos vaya bien, ¿no? Hay que seguir bajando de peso. Un abrazo para usted y toda la familia 2018. Gracias. Huancavelica, la H grande de la información.